Recuerda el pacto con Abraham y el sacrificio de Isaac. Regresa a las tiendas de Jacob. Recuerda el pacto con Abraham y el sacrificio de Isaac. Ven y sálvanos por amor a tu nombre. Recuerda el pacto con Abraham y el sacrificio de Isaac. Regresa a las tiendas de Jacob. Recuerda el pacto con Abraham y el sacrificio de Isaac. Ven y sálvanos por amor a tu nombre. Ya no tenemos más canto, más que tu palabra. Nada más tu palabra. Regresa con bondades sobre aquellos que te esperan. Ven y sálvanos por amor a tu nombre. Ya no tenemos más canto, más que tu palabra. Nada más tu palabra. Regresa con bondades sobre aquellos que te esperan. Ven y sálvanos por amor a tu nombre. Recuerda el pacto con Abraham y el sacrificio de Isaac. Regresa a las tiendas de Jacob. Recuerda el pacto con Abraham y el sacrificio de Isaac. Ven y sálvanos por amor a tu nombre. Recuerda el pacto con Abraham y el sacrificio de Isaac. Regresa a las tiendas de Jacob. Recuerda el pacto con Abraham y el sacrificio de Isaac. Ven y sálvanos por amor a tu nombre. Ya no tenemos más canto, más que tu palabra. Nada más tu palabra. Regresa con bondades sobre aquellos que te esperan. Ven y sálvanos por amor a tu nombre. Ya no tenemos más canto, más que tu palabra. Nada más tu palabra. Regresa con bondades sobre aquellos que te esperan. Ven y sálvanos por amor. Regresa con bondades sobre aquellos que te esperan. Ven y sálvanos por amor a tu nombre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos los que están aquí hoy y un saludo a los que nos ven a través de redes sociales. Vamos a iniciar la enseñanza del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre los pactos de Dios. Vamos a hablar de cómo Dios
pacta con su pueblo, pacta con nosotros, y es una característica de Dios. Por eso podemos decir que Dios es un Dios de pactos. Nosotros encontramos el primer pacto que Dios hace es con Noé. Encontramos en Génesis capítulo 6, versículo 18. Recuerden que en el capítulo 6 empieza a hablar de que Dios tiene el plan de destruir todo lo que hizo por la maldad del hombre, la contaminación de la tierra por la maldad del hombre, y decide destruir a toda la humanidad y a todos los animales, pero decide salvar a un hombre, a Noé, a quien le dice que va a traer una inundación, y en el versículo 18 dice: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces, ese es el primer pacto que viene descrito en la Biblia, ¿sí? Allí Noé no pidió a Dios entrar en pacto con él, ni buscó o fue algo que haya buscado Noé. No, eso vino de parte de Dios, ¿sí? Y fue algo que impactó la historia del hombre, ¿sí? Después de esto, pues, se acabó todo lo que había antes y hubo un reinicio a partir de él y de sus hijos, ¿sí? Y entonces el pacto, ¿en qué consistió? En que él y su familia serían salvados para continuar con la raza humana y repoblar la tierra, ¿sí? Otro pacto, el siguiente pacto que encontramos es el pacto con Abraham. Vamos ahora al capítulo 15 de Génesis, y allí habla de Abraham y lo que Dios habla con él. A partir del versículo 7 dice: y le dijo: yo soy Adonai, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola, también un palomino. Y tomó él todo esto, y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves. Vamos al versículo 13, y dice: entonces Adonai dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Vamos al verso 18. En aquel día hizo Adonai un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces, allí tampoco Abraham buscó un pacto con Dios, sino Dios buscó a Abraham y le ofreció un pacto, ¿sí? Nosotros vemos que este pacto fue confirmado a Isaac. Dios también le dice prácticamente lo mismo, y también lo hace con Jacob, ¿sí? Dice: tendrán una gran descendencia, saldrán reyes de tus lomos, etc., ¿sí?
un pueblo que no se puede contar, que es como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Y ocurre lo que Dios le dijo a Abraham. Su descendencia se fue a Egipto, donde fue oprimida. Y después de 400 años salieron de allí, ¿cómo dijo Dios? Con gran riqueza. A pesar de que eran esclavos, ¿no? Eran oprimidos. Salieron con gran riqueza. Y cuando salen de Egipto, otra vez Dios toma al pueblo de Israel y hace pacto con él. ¿Sí? En el monte Sinaí. Vamos a Éxodo capítulo 19, versículo 5 y 6, nada más. Dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Es lo que Dios le dijo a Moisés que dijera al pueblo. ¿Sí? Y el pueblo aceptó ese trato. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el trato? Tú guardas mis mandamientos, guardas mi pacto. Si dieres oído a mi voz y guardas mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Entonces, ¿qué es lo único que tenían que hacer? Dar oído a su voz. ¿Sí? Escuchar su voz, escuchar sus mandamientos y cumplirlos. ¿Y qué es lo que Dios iba a hacer con ellos? Seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Seréis mi especial tesoro. Este pacto es renovado porque inmediatamente el pueblo de Israel violó ese pacto. ¿Sí? Moisés subió al monte y pasó apenas un mes, 40 días, y hicieron un becerro de oro para adorarlo. Entonces violaron este pacto que habían hecho apenas un mes y días. ¿Sí? Tiempo después, Dios quiere renovar ese pacto o restaurar ese pacto. ¿Sí? Y ese viene descrito en Éxodo 34. Dios le dice: alisa unas piedras como las primeras, porque las tablas del pacto, o las tablas de la ley, las tablas del testimonio, las rompió Moisés. Entonces Dios le dijo: prepara otras para volver a escribir lo que decían las primeras tablas. ¿Sí? En el versículo 8 dice: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra y en ninguna nación, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Adonai, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Entonces, Dios renueva el pacto, el que rompieron 40 días después de haberlo hecho con Dios. Dios lo renueva. Esto le llaman el pacto renovado. Y es una sombra profética del pacto renovado o el nuevo pacto. ¿Sí? Ok. En Ezequiel capítulo 16, versículo 60, dice: antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo
en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Ese es el tipo de pactos que Dios hace. ¿Sí? Hace pactos sempiternos. ¿Quiere decir como eterno? Ahorita vamos a ver otro lugar donde dice algo similar. Es en el Salmo 105, versículo 10. Salmo 105, versículo 10. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. No es pacto eterno. ¿Eterno qué significa? Permanente, hoy. Siempre, para siempre. Desde siempre o desde la eternidad y hasta la eternidad. Okay. ¿Sí? Dios es eterno. Dios no es sempiterno. Dios es eterno porque Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Sempiterno significa que tiene inicio, pero no tiene fin. ¿Sí? Entonces, está diciendo que hizo un pacto sempiterno. Es como el reinado de David, o del descendiente de David, el ungido del Mesías. Es un reino sempiterno, porque tiene un inicio, pero no tiene fin. ¿Sí? Entonces aquí está hablando de que Dios hace pactos sempiternos. Vamos a ver. Bueno, ahí habla de Israel. Hizo pacto con Israel, un pacto sempiterno. ¿Sí? En los dos versículos que leímos ahorita. Vamos ahora al Salmo 89, versículos 3 y 4. Dice: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Entonces, ¿cómo es ese pacto? ¿Cuándo acaba? Nunca. Es sempiterno. Entonces, la promesa de Dios, el pacto que hizo con David, era de tener un trono sempiterno. ¿Sí? ¿Y en quién se cumple eso? En Yeshua. ¿Sí? Jesús, hijo de David, va a reinar por la eternidad. Continuando con el trono, dice: edificaré tu trono por todas las generaciones. En Lucas capítulo 22 habla de cuando Yeshua cena por última vez con sus discípulos, y vamos a ver lo que dice en versículos 19 y 20. Dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces, este pacto es en la sangre de Yeshua, en la sangre de Jesús. ¿Sí? Y ese es un pacto eterno. Se le conoce como el pacto eterno en la sangre de Cristo. ¿Sí? Es un pacto eterno, es un pacto sempiterno. Inicia en ese momento y es para la eternidad. Entonces, tenemos el pacto que Dios hizo con Israel en el monte Sinaí, que lo confirma o lo renueva meses después, cuando Moisés alisa las tablas y las prepara, y él mismo escribe o labra las piedras con los mandamientos como estaban las primeras.
y confirma el pacto. Eso es sombra profética de lo que nosotros tenemos. Tenemos el primer pacto o Antiguo Testamento y el nuevo pacto o pacto renovado o Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces un pacto es como un testamento, ¿verdad? Ahora, ¿qué diferencia hay entre el primer pacto y el segundo pacto o el pacto renovado? El primer pacto fue con Israel y el segundo pacto Con nosotros. Con todos. con todos los que reconozcan a Jesús como el Mesías. ¿Sí? Los que acepten el sacrificio de Jesús para ser limpiados con su sangre. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y, esa es la diferencia primaria. Pero ¿eso qué implica? ¿Era mejor estar en el pacto con Israel o es mejor estar en el segundo pacto? En el segundo, porque entra la sangre del pacto eterno. Entra la sangre del pacto eterno. En el primer pacto, ¿cómo se reconciliaban con Dios? Por medio de Teshuvah. ¿Y qué más? Teshuvah, pero no solo Teshuvah, sino tenían que hacer sacrificios, ¿sí? De animales, ¿sí? Entonces sacrificaban a un cordero, un becerro, un macho cabrío, dependiendo del pecado, y la sangre de ese animal era presentada. Recuerden que la sangre representa la vida, o en la sangre está la vida. Y como la paga del pecado es muerte, lo que presentaban era sangre, que significaba que alguien tuvo que morir para presentar esa sangre, ¿sí? Pero lo hacían con un animal. En este caso, en el pacto renovado, se hace con la sangre de Yeshua HaMashiach, el mismo Mesías, el mismo Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, es con sangre también, pero es diferente. Vamos a ver lo que dice Levítico 26, versículo 12. Cuando hablaba de este pacto, del primer pacto, dice: y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. ¿Sí? Entonces está diciendo cuál es la relación entre el pueblo y Dios. Dice: yo seré su Dios, y ustedes son mi pueblo. Ahora, ¿qué dice en el nuevo pacto? Vamos a segunda carta ¿cuál es? Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 18. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el primer pacto y el segundo pacto? Ya no eres tu Dios, sino tu Padre. Ya no es Dios, es mi Padre. ¿Sí? Mi Dios lejano. Ajá. Y ellos son mi pueblo. A decir, es mi Padre y es mi Hijo. ¿Sí? Es una relación mucho más estrecha. Entonces, este pacto, los dos son muy importantes. El primer pacto es el primer contacto de Dios con un pueblo, porque en los pactos que había hecho antes eran con una persona. Con Noé, con Abraham, con Isaac, con Jacob, ¿sí? Con Moisés. Pero ahora era un pacto con una nación completa. Y el segundo pacto va más allá, porque no se limita a una nación, ¿sí?
El primer pacto es la sombra profética del segundo pacto, donde Dios ofrece el pacto y el pueblo lo piensa y acepta el pacto. Pero esto fue dentro de Israel. En el segundo pacto, Dios ofrece el pacto y todos los que reconozcan a Yeshua y crean en Él, y crean que Él vino a ofrecerse en sacrificio por nosotros y lo aceptemos, entonces nosotros formamos parte de su pueblo escogido. ¿Sí? Esa es la diferencia. Los pactos no solo se dan entre Dios y el hombre. Los hombres también hacen pactos. Nosotros también buscamos pactos, no solo con Dios, sino con otras personas. Vamos a ver algunos casos. En Génesis capítulo 3, versículo 15, dice, hermanos, ¿en qué les dije? Génesis 3:15. Perdón, en Gálatas. Casi lo mismo, pero Gálatas capítulo 3, versículo 15. Es que está chiquita la letra, ¿no? Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Sí? Entonces, quien hace pactos debe de respetar esos pactos. Ahorita me acuerdo de los pactos que hizo el presidente de Estados Unidos con nuestra presidente, de no aplicar aranceles, pero siempre sí. Entonces, eso no es un pacto porque lo está violando a los 3 días de establecido, ¿no? Entonces, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Y qué es lo que se hace? Se hacen acuerdos y se hacen documentos o tratados que se firman y se comprometen para cumplirse, ¿no? Vamos a ver otro caso. Ahora sí, en Génesis capítulo 21, versículo 27, dice, y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Entonces, este es un pacto que hicieron, un pacto de paz, porque estaban peleando por un pozo que había cavado Abraham, y lo habían tomado los filisteos. Entonces, dijo, estas 7 corderas servirán de testimonio de que ese pozo me pertenece. ¿Sí? Hoy que se hacen acuerdos de paz, ¿no? O otro tipo de documentos. Miren, vamos ahora a Josué, capítulo 9. Allí habla de un pueblo, del pueblo de los Gabaonitas, que fueron a buscar a Josué porque supieron que Josué venía enfrentándose a todas las naciones de Canaán y las estaba derrotando y las estaba destruyendo. Entonces ellos tuvieron temor y fueron y engañaron a Josué y al pueblo, e hicieron pacto con ellos.
Entonces en el versículo 15 dice, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Entonces, cuando se hace un pacto, existe un compromiso para cumplirse. Allí, ¿cuál fue el compromiso? De que ellos les concedían la vida a los gabaonitas y los dejaron vivir entre Israel, entre el pueblo de Israel. Eran los que recogían la leña y tenían otras labores allí. Y después se enteraron que los habían engañado porque no vivían lejos, habían hecho pacto porque les dijeron que vivían lejos de ese lugar, de ese territorio. Pero cuando supieron que vivían allí, ya habían hecho el pacto. Entonces el pacto no se puede romper. Entonces ahora lo tenían que cumplir, porque ya les habían jurado, ya habían hecho pacto de que no les harían daño. Cuando se rompe un pacto, ¿qué sucede? Hay consecuencias, ¿no? Hay consecuencias cuando se rompe un pacto. Vamos a ver qué pasó en este caso. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 21. Aquí nos trasladamos al tiempo en el que David es rey sobre Israel. O sea, ya pasaron algunos años de Josué a David, todo el tiempo de los jueces, ¿sí? Dice aquí, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó al Eterno, y Adonai le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Hasta ahí vamos a dejarle. ¿Qué hace David? Que consulta con ellos cómo restaurar o quitar esa maldición que había sobre Israel por haber violado ese pacto, por lo que había hecho Saúl. Entonces, aquí dice que hubo una gran sequía de 3 años. Entonces ya había una hambruna en Israel. Y David dijo, bueno, algo está pasando. Lo que pasa es que Israel rompió el pacto por medio de Saúl. ¿Sí? Saúl no respetó ese pacto que se había hecho. Hay otro pacto que es importante y se hace delante de Dios. Lo vemos en Marcos capítulo 10, versículos 7 al 9, que de hecho originalmente viene desde Génesis. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son más 2, sino 1. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces aquí está hablando de que Dios avala el pacto matrimonial. ¿Sí? Es un aval, es un testigo. Y Él une a la pareja. ¿Sí? Entonces es un pacto que debe ser respetado. En Malaquías, capítulo 2, versículo 14, hace referencia a ese pacto. Dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Adonai ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud,
contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces, ¿de qué está hablando? Que tiene problemas o hay juicio contra esta persona por ser desleal a la esposa, ¿sí? Y dirás, ¿por qué? Porque Adonai ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces, debemos de respetar los pactos que tenemos, ¿sí? Los pactos que hacemos, sean con Dios o sean con cualquier persona. Por eso Dios dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Porque cuando nosotros buscamos un socio para un negocio del mundo, estamos pactando con una persona para iniciar un negocio y es probable o muy probable que no funcione si es un incrédulo, porque no tiene los principios bíblicos en su vida. Entonces puede estafar, puede robar, puede aprovecharse y no terminar bien esa alianza, ¿sí? Sin embargo, es un pacto lo que se está haciendo, ¿sí? En Génesis capítulo 9 habla de qué sucedió cuando bajaron del arca, cuando Noé y su familia bajan del arca, bajan los animales y Dios hace otro pacto. Ya había hecho un pacto antes de subir al arca, ¿verdad? Pero aquí hace otro pacto. Y vamos a ver lo que dice. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Este es un pacto con toda la humanidad. Y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros. Desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. O sea, no solo es con la humanidad, es con todos los animales, ¿sí? Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Ese es el compromiso de Dios. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros en forma sempiterna, ¿sí? Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Entonces, Dios estableció el arco iris como una señal del pacto, de que no destruiría con aguas, con inundación, a todo ser viviente, ¿sí? Como ya lo había hecho. Entonces, pero aquí, ¿qué es lo que vemos? Una señal, algo como lo que hizo Abraham con Abimelech, que dice, estas 7 corderas serán señal del pacto que hemos hecho. Entonces, hay señales de pacto y hay elementos que se utilizan al realizar un pacto, ¿sí? Vamos a ver algunos. Uno fue las 7 corderas, otro fue el arco iris, que Dios lo puso como recordatorio de ese pacto. Vamos a ver en Levítico capítulo 2 versículo
13. Dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Entonces la sal es de pacto. Es una señal de pacto. Entonces, vas a presentar la ofrenda, la presentas con sal, como una señal de pacto. ¿Qué tipo de pacto? Vamos a verlo en Números, capítulo 18, versículo 19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Adonai, las he dado para ti. Aquí lo está diciendo Dios a Aarón. Y para tus hijos y para tus hijas contigo, por pacto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Adonai para ti y para tu descendencia contigo. Entonces, un pacto de sal, ¿qué es? Un pacto perpetuo. El poner sal en un pacto es un pacto perpetuo, un pacto sempiterno. ¿Cómo se usaba la sal cuando hacían un pacto? Un pacto de sal, porque se usaba aún entre pactos entre personas. Entonces, si yo hacía un pacto de sal con alguien, ¿cómo lo hacía? Tomaba un puño de sal y la otra persona tomaba otro puño de sal y entonces se juntaba la sal. Se mezclaba y estaba hecho el pacto. Y decían que solamente se podría romper ese pacto si se pudieran separar los granos de sal de uno de los granos de sal del otro. O sea, nunca. Aunque se le ponga colorante, ¿no? Azul y rojo, y ponte a separar los granitos, quién sabe, no se puede. Entonces, un pacto de sal, mientras no se pueden separar, no se puede romper. ¿De acuerdo? En la Biblia habla mucho de los pactos de sal, o habla de los pactos de sal, y se usaba en los tiempos antiguos ese tipo de pactos así. Ok. En Génesis capítulo 28 habla de cuando Jacob sale de la casa de su padre huyendo porque lo amenazó Esaú y se dirigía a Harán y llegó a un lugar llamado Luz, ya oscureciendo, y durmió en ese lugar y tuvo un sueño donde había una escalera que se apoyaba en la piedra donde él estaba acostado, que usó por cabecera, y subían y bajaban ángeles, y Dios hace un pacto con él. Confirma el pacto que había hecho con Abraham y que había hecho con Isaac, diciéndole: tu descendencia será grande, habitará en esta tierra, etc. ¿Sí? Y en el 18 dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Entonces, aquí, ¿cuál era la señal? La piedra que levantó por señal como recordatorio, y derramó aceite para sellar el pacto. Entonces tenemos tres elementos que hemos visto con el que se sella un pacto. ¿Cuáles son? El aceite, la sal y la sangre. Esos tres elementos sellan pactos. ¿Sí? La sangre del pacto eterno, la sangre del cordero, la sangre para decir que es un pacto eterno, y el aceite que aquí es usado.
Ok. En Génesis 35, aquí habla de perdón. Cuando Jacob regresa de Harán, donde vivió exiliado, donde se casó con Lea y con Raquel y tuvo a 11 de sus hijos, y regresó a Canaán, donde vivía su padre. Y al pasar por Betel, que antes se llamaba Luz, que es donde tuvo ese sueño, donde Dios pacta con él y él levanta la piedra y derrama aceite sobre ella, él llega a ese lugar y hace un pacto otra vez en ese lugar. Recuerda cuando había pasado por ese lugar, y dice en el versículo 10: y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. ¿Qué es libación? Vino con agua, ¿sí? O sangre con agua. Eso es libación, ¿sí? Entonces, aquí ¿qué elementos están? La sangre y el aceite. Entonces ahí, ¿qué hizo? Confirmar el pacto que había hecho con Abraham e Isaac con Jacob, que lo había hecho ya había dado algo cuando él iba rumbo a Harán, ¿verdad? Ok. Vamos a ver otra señal de pacto que esto hizo con Abraham y su descendencia. Está en Génesis capítulo 17, versículo 6 al 11. Vamos a leer. Dice, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces, Dios hace un pacto con Abraham y su descendencia. ¿Qué es lo que Dios ofrecía en ese pacto? Darles esa tierra, hacer una nación grande. A Israel, bueno, a la descendencia de Abraham. ¿Y qué es lo que tenían que hacer? Circuncidarse, ¿sí? Como señal de pacto. Entonces, ¿y qué es una señal de pacto?
es un memorial o algo que trae a memoria el pacto, ¿sí? Entonces, cuando vemos el arco iris, es para recordar que Dios hizo pacto de no volver a destruir a todo ser viviente con agua, ¿sí? Que es la piedra que levantó Jacob. Cuando alguien la ve, ¿era para qué? Para recordar el pacto que había hecho Dios con Jacob, ¿sí? Ahora, ¿qué es la circuncisión? La señal del pacto con Dios. Por eso los judíos, siguiendo esta instrucción, circuncidan a los bebés al 8º día de nacido. De hecho, adelante de esto, dice, en el 8º día de nacido circuncidaréis a todo varón, ¿sí? Y eso sigue vigente en Israel. En Éxodo capítulo 12, versículo 13, bueno, en el 12, ¿se acuerdan de qué habla? Cuando Dios les dice el inicio de los meses del año, y les dice, tomaréis un cordero de 1 año sin defecto, y lo inmolaréis toda la congregación, ¿sí? Y en el versículo 13 dice, y la sangre, dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y el dintel de la puerta. Y luego dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque iba a venir a matar a todo primogénito de Egipto. Y la señal, ahora la señal que era la sangre. Entonces, cuando Dios descargue juicio sobre la humanidad, si nosotros tenemos la señal de la sangre del Cordero en nuestras vidas, porque nosotros hemos recibido a Yeshua como nuestro Señor, entonces dice, no habrá en vosotros plaga de mortandad. Entonces Dios verá esa señal, dice, la sangre será por señal. Nosotros estamos cubiertos con la sangre del Cordero. Y Dios verá esa señal y no aplicará juicio sobre nosotros. Amén. Ok. En Éxodo 31, versículos 15 al 17, dice, 6 días se trabajará, mas el día 7º es día de reposo, consagrado a Hashem. Porque cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por estatuto perpetuo. ¿Esto qué quiere decir? Que nunca se deberá de celebrar el Shabbat. ¿Sí? ¿Mande? ¿Cómo? ¿Que nunca? Nunca se dejará de celebrar Nunca se dejarán de celebrar el Shabbat. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una señal de pacto perpetuo. Señal que es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, y el 7º día cesó y reposó. ¿Sí? Entonces el guardar el Shabbat
es una señal de pacto con Dios. Aquí dice, señal para siempre entre mí y los hijos de Israel. Pero nosotros no somos judíos, no somos hijos de Israel. Bueno, en Levítico 23, donde habla de las fiestas de Dios, no las fiestas judías, el primero que mencionan es el día de reposo. ¿Sí? Entonces son fiestas que debemos celebrar. Por eso nuestras reuniones son en sábado, ¿sí? El séptimo día de la semana. ¿Por qué? Porque es una señal de pacto con Dios. Y dice aquí, por pacto perpetuo. Ok. En Éxodo 24, dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Adonai ha dicho y obedeceremos. ¿Cuál es el libro del pacto? La palabra. La Torá. ¿Sí? La Torá, donde están plasmados los mandamientos de Dios. Acuérdense que en el capítulo 19 dijo, si oyereis mi voz y guardareis mis mandamientos. ¿Dónde están los mandamientos? En la Torá. Entonces dice, tomó el libro del pacto, estaban escritos también los mandamientos, o algunos mandamientos, en las tablas. ¿Las tablas de qué? Del pacto. O las tablas del testimonio. Entonces aquí dijo, tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Adonai ha dicho y obedeceremos. Entonces ahí están sellando ese pacto, diciendo, vamos a obedecer. Dios dice que obedezcamos, nosotros vamos a obedecer. En Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 8, menciona que habían, estaban reparando el templo, estaba abandonado el templo, y el rey mandó restaurar el templo y reconstruir lo que estaba derribado. Y los sacerdotes llegaron a limpiar y encontraron ahí la Torá. Y dice en el versículo 8, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Adonai. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Entonces, aquí está hablando del libro de la ley, que es el libro del pacto. ¿Sí? Entonces, el libro del pacto es el libro de la ley. En el capítulo, segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 2, dice, y subió el rey a la casa de Adonai con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Adonai. Entonces aquí hace referencia al mismo libro, en uno como libro de la ley y como el libro del pacto. Entonces, cuando nosotros abrimos la Biblia para leer, estamos leyendo ¿qué? El libro del pacto. El libro del pacto. Ahora vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo del 6 al 8.
Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿De qué está hablando aquí? Del libro de la ley. Pero se lo ponen literal, ¿no? Ellos se ponen literal el tefilín, o las filacterias. Pero entonces, fíjense bien, el tefilín no lo vamos a repetir a los hijos, ni hablar de ellas, ni andando por el camino, sino las palabras que yo te mando hoy. Dice, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Sí? Entonces, siempre debemos estar hablando de las cosas del Eterno, de lo que habla la Biblia. En tu casa, o cuando andes por el camino, fuera de tu casa, debemos estar hablando de la palabra. ¿Sí? Y al acostarte y cuando te levantes, en todo momento. Dice, las atarás como señal en tu mano, entonces yo traeré mi Biblia como una señal y la pondrás como frontal entre tus ojos. ¿Por qué la vas a poner entre tus ojos? Porque vas a leerla. Ok. Ahora vamos a Deuteronomio 11, versículo 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre tus ojos. También. Está hablando de lo mismo. De lo mismo. Ahora vamos a Éxodo capítulo 13, versículo 9. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Adonai esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Adonai de Egipto. ¿Sí? Entonces es memorial, como un memorial delante de tus ojos. ¿Qué dijimos que era un memorial? Algo que nos recuerda alguna situación. En este caso, ¿qué nos recuerda? Los estatutos y los mandamientos de Dios. ¿Sí? Que le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro del pacto. No dice del pacto, ¿no? Dice de la ley. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. O sea, que obedezcas los mandamientos de Dios. Ahora, nosotros no solamente los hijos de Dios hacemos pactos. Hay otras personas que hacen pactos y no precisamente con Dios. Vamos a ver algunos que no le gustan a Dios ese tipo de pactos. Vamos a Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Adonai cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Eterno tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿De qué está hablando aquí?
de todas las actividades del ocultismo. Hechicería, brujería, adivinación, magia, etcétera. Espiritismo, ¿sí? Consultar a los muertos. Todo eso Dios no lo permite. ¿Por qué? Porque es hacer pactos con las tinieblas. No hagan ninguna de esas actividades, porque estarán haciendo pactos con las tinieblas. Y eso para mí es abominable. Que es lo que Dios les dijo. ¿Sí? Pero luego es más fácil que hagan pacto con las tinieblas Por que supuesto. con Dios. Ujú. Dicen, estás enfermo, pues vete a Catemaco a que hagas pacto con las tinieblas, en vez de decirle, busca a Dios y pacta con Él. ¿Sí? Así de claro, así de sencillo, ¿no? Por eso dicen, y hizo pacto con el diablo. Esto es pacto con el diablo. ¿Sí? Y en un pacto hay un compromiso, y recuerden que los pactos no se rompen. Uh-huh. Entonces, cuidado con los pactos. En Levítico, capítulo 19, versículo 27, habla de una actividad que lleva a pactos. Dice, no harás tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. ¿Ok? Entonces eso no debemos hacerlo, porque también es una señal de pacto. ¿Qué significa lo que leímos? ¿No te cortarás la barba? Es corte ritual, ¿no? Corte de pelo. Uh-huh. La tonsura es un corte ritual de la cabeza, del pelo. Uh-huh. Ni te dañaréis la punta de la barba. ¿Sí han visto a alguien que se abra aquí y haga algo? Yo pensé que la barba del pelo. No, aquí abren y se ponen algo, ¿no? Sí. Un piercing o cualquier cosa. En la versión Reina Valera 2000 dice, no cortaréis en redondo las extremidades de vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de tu barba. Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Porque eso hacían los brujos y hechiceros cuando hacían ritos y invocaciones a sus dioses o demonios. Se cortaban el pelo de alguna manera. ¿Sí? Tenían el pelo recortado de alguna manera. ¿Ustedes han visto a alguien cortado así de alguna forma no cotidiana o tradicional? Pues sí, los monjes católicos se ponen... Sí, ¿verdad? Sí, se recortan aquí y se ponen una kipá. ¿Sí? Entonces, eso es un corte ritual. ¿Sí? Entonces, ahí cuidado, ¿por qué estás haciendo eso? Vean que tiene un significado espiritual ese corte. ¿Sí? Entonces, de esa misma manera, vemos a los darquetos que se cortan el pelo como moicanos o los de ciertas pandillas, ¿no? Que se rapan y se dejan nada más una parte o de cierta forma. ¿Por qué? Porque eso los identifica como parte de un grupo o de un... Entonces, dicen, no hagan ese tipo de cosas, porque entonces están haciendo alianza con alguien. ¿Sí? En el versículo 28 dice, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Adonai. Entonces, aquí, ¿qué está hablando? Que no harás cortes
en el cuerpo, ni harás impresiones en tu cuerpo. En la versión de la Biblia al día dice: no os hagáis heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel. Y vemos que muchos, y está de moda, ponerse en la nariz, en la barba, en las cejas, en la lengua, en los pezones y en otras partes, ponerse, hacer heridas y poner piercings. Esos son pactos, son compromisos, ¿sí? Y los tatuajes también son compromisos. ¿De qué han visto tatuajes? La M18 es una banda de los Salvatrucha, ¿no? En la Mara. Y ya se ponen el M18 y ya está de por vida ahí. Ya están marcados. Por eso el presidente de El Salvador los identifica fácilmente y los metió a la cárcel, porque no tenían manera de quitárselos, ¿no? Porque ya estaban pactados con esas organizaciones, ¿no? Entonces, las heridas, dice aquí, en el cuerpo, y los tatuajes no se deben hacer, ¿sí? Y está de moda los tatuajes. Ahora, si no traes tatuaje, pues hasta raro eres, ¿no? Y es al revés. Entonces, ese es un engaño de las tinieblas, ¿sí? Que lleva a normalizar lo que Dios dice que no se debe de hacer. Y lo que le llaman modificaciones corporales, y hacen cosas, se ponen bolitas para que se vean aquí como ventosas, y en la cara para que se deforme la cara y parezca cuernos, o ¿sí? Ese tipo de cosas, modificaciones corporales, no se deben de hacer. Y esto tiene un trasfondo espiritual. Vamos a ver un caso. En Éxodo capítulo 21, a partir del verso 2, dice: si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Si entró solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le hubiere dado hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces el amo lo llevará ante los jueces y lo hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que le hacen una herida, y para que no se cierre la herida, ponen una argolla o un piercing. Y eso es una señal que todo mundo puede ver. Ah, es esclavo. Y ahora está de moda ir y ponerse ese tipo de cosas. Aquí, acá y en todos lados. ¿Qué son? Señal de esclavitud. ¿Esclavitud a quién? ¿Quién los reclama como esclavos? ¿Quién dice: yo le entro, yo lo tomo como esclavo? Pues el diablo. ¿Sí? Entonces, esa gente está en esclavitud. Están atados. Entonces, tiene un efecto espiritual. Por eso Dios dice: no lo hagan. A los animales
les ponen aquí, ¿no? A las reses se les pone un aro, una argolla en la nariz, porque el hueso que está entre las dos fosas nasales es muy sensible. Entonces, por más bravo que sea un toro, si le jalan allí, le duele. Entonces puede bufar, puede hacer lo que quiera, pero nada más le jalan, ¡ay, ay, ay! ¿Sí? Y con una mano se puede dominar a un toro de 800 kilos. Nada más le haces así tantito y vas a ver si no se calma. Y así es como traen a las personas. Ya traen su piercing aquí. Pues nada más el enemigo, mira, se los lleva para allá. O se los lleva a hacer otro tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ellos mismos se pusieron esa argolla. Que es una señal de esclavitud. Vamos a ver otro caso. Ese está en Isaías capítulo 28. Vamos a leer a partir del versículo 15. Dice, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Adonai el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión un fundamento, una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. De Jesús. Dice, yo he puesto a Jesús. Y ajustará el juicio a cordel y a nivel la justicia. Y granizo barrerá el refugio de la mentira y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado el pacto con la muerte. Y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué la gente hace pacto con la muerte? ¿Por qué hizo Abraham pacto con Abimelech? ¿Se acuerdan? Por un pozo que estaban peleando, ¿sí? Entonces los filisteos fueron y tomaron ese pozo y Abraham fue y dijo, oye, ese pozo es mío. No, pero es que tú no me habías dicho, dice Abimelech. Tú nunca me dijiste. Bueno, vamos a hacer un pacto y estas 7 corderas son señal de que ese pozo me pertenece. Y entonces ustedes no van a tomar el pozo porque es mío. ¿Sí? Entonces, cuando estas personas hacen pacto con la muerte, ¿para qué es? Para que no se mueran. Para que si están en situaciones de riesgo no les pase nada. Para que la muerte no actúe contra ellos. ¿Sí? Todos los que son adoradores de la muerte hacen pacto con la muerte por protección. ¿Y quiénes son? Los que están metidos en ocultismo, los que están metidos en drogas, o en delincuencia organizada, o en satanismo, o en cualquier cosa de estas. ¿Para qué? Por protección. Están buscando la protección ¿con quién? Con la muerte. ¿Sí? Dice, por cuánto, ¿dónde estamos? Además es chistoso, ¿no?
protección de la muerte con la muerte. Así es. Es como en el caso de Abimelech. Ahí está claro, ¿no? Pacto contigo para que no me quites el pozo. ¿Sí? Y ahí están las 7 corderas como señal de que esto me pertenece. ¿Sí? O cuando Jacob pacta con Labán. Cuando Jacob sale de la casa de Labán, Labán había ido a trasquilar las ovejas. Cuando regresa Labán, ya se había ido Jacob. ¿Y qué hizo Labán? Pues agarró a varios hombres y se fue a perseguir a Jacob. Cuando lo encuentra, ¿qué hicieron? Bueno, Dios le advirtió a Labán, cuidadito y hagas algo contra Jacob. Entonces llega con Jacob, le dice, no, ¿sabes qué? Ya, tranquilos. ¿Sí? Nada más devuélvame mis ídolos y ya. No encontró los ídolos que estaban escondidos y ya le dijo Jacob, ¿ves? No están. Y entonces hacen pacto y pintan una raya donde dicen, ni yo paso esta línea para hacerte daño, ni tú pasas esta línea para hacerme daño. ¿Sí? Fue un pacto de paz. ¿Y entre quiénes se hizo? Entre enemigos, por decirlo así. ¿Sí? Yo no me meto contigo, tú no te metas conmigo. ¿Sí? Entonces, pacto con la muerte es más en ese sentido. ¿Sabes qué? No me hagas daño. Y yo te levanto un altar y te pongo no sé qué. Eso es un pacto con la muerte. Dice aquí, pacto tenemos hecho con la muerte, hicimos convenio con el Seol, con el infierno. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros. Entonces, ¿y quién iba a evitar que llegara? La muerte y el Seol. Porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. ¿Sí? Y Dios que dice, será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis pisoteados. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Anular esos pactos de protección. Porque están hechos ¿con quién? Con la muerte, con el Seol, con las tinieblas. ¿Sí? Entonces Dios destruye los pactos de tinieblas. Y no quiere que nosotros participemos en esos. Por eso dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, etcétera, etcétera. ¿Sí? No quiere que nosotros participemos en eso. Dios puede romper esos pactos. Por eso, cuando alguien, un brujo hechicero, viene a los pies de Cristo, puede salir de esos pactos. Porque es mayor el pacto eterno en la sangre de Cristo. Que se conoce como la sangre del pacto eterno. La sangre del pacto eterno es más poderoso a cualquier pacto de sangre. ¿Sí? Antes se hacían pactos de sangre con corderos y machos cabríos. Hoy se hacen pactos en la santería, por ejemplo, con chivos y gallinas. Y ahí está el mercado de Sonora lleno de animales que los venden ahí para esos ritos y esos pactos de hechicería. Y son pactos de sangre. Y un pacto de sangre es muy difícil de romper. Y hay un pacto como muy inocente, las veladoras, que están pactadas para para diferentes propósitos. Para el amor y para el... No son aromáticas, sino son preparadas para... Son señales, compras eso para usarlo por señal de pacto.
Son señales de pacto. Se ve muy inofensivo el asunto, ¿no? Sí. Y estas están bonitas y huelen rico y todo lo que tú quieras. Pero son señales de pacto. Y son para hacer pactos. Uh-huh. Otra vez regreso al pedacito que nos saltamos. Dice, entonces pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. ¿Para qué? Para que cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros. Uh-huh. Y en el siguiente versículo dice, por tanto Adonai, el Señor, dice así, he aquí que yo he puesto en Sión un fundamento, una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. ¿No se apresure a qué? Es que me está yendo muy mal. Pues vete a Catemaco o vete al mercado de Sonora para que te pasen un huevo. Espérate. ¿Tú crees? ¿Tú eres creyente en el Señor? ¿Crees en Jesús? No andes haciendo esas cosas. No te apresures. Busca a Dios y vas a encontrar respuesta. Y si Dios está permitiendo que tú pases una situación, es por un propósito. ¿Sí? No te apresures. No te vayas a hacer pactos con las tinieblas. Uh-huh. Porque es mayor el pacto eterno en la sangre de Cristo. Uh-huh. Miren, vamos a Jeremías capítulo 31, versículo 31. He aquí que vienen días, dice Adonai, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Adonai. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Entonces está hablando de un nuevo pacto. Vamos a Hebreos capítulo 8, versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Yeshua, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces nosotros estamos en este nuevo pacto en donde Dios no se acuerda de nuestros pecados y de nuestras iniquidades, donde la ley la pone en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿sí? Ya no en tablas de piedra, ya no en rollos de pergamino, sino por medio de su Espíritu lo pone en nuestras vidas, ¿de acuerdo?
Ok, con esto vamos a terminar. Hebreos capítulo 9, a partir del verso 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, la cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, la promesa en el nuevo pacto es la vida eterna. Y es el pacto en el que estamos. Cuando nosotros estamos en pacto con la sangre del Cordero, cualquier otro pacto se rompe. El enemigo puede reclamar esos pactos y oprimir a una persona. Pero nosotros, por medio de la sangre del pacto eterno, podemos romper esos pactos y liberar a las personas que por sus propias acciones están en esclavitud. ¿Sí? Porque han pactado con las tinieblas, han pactado con la muerte, han pactado de diferentes formas y están llenos de piercings físicos y espirituales, llenos de tatuajes físicos y espirituales, y eso nos mantienen atados con las tinieblas. Pero nosotros, como siervos del Dios Altísimo, podemos romper todos esos pactos con la sangre del pacto eterno, para que la gente sea libre y tenga entrada al reino celestial. Vamos a orar. Señor, delante de ti venimos, papá, y te damos gracias porque tú nos muestras, mi Dios, nuestra posición en el reino, que nosotros, Padre, hemos pactado contigo, Señor, que tú seas nuestro Padre, que seas nuestro Dios, nosotros tu pueblo, que seas tú nuestro Padre y nosotros seamos tus hijos, que tengamos, Señor, eterna redención por medio de la sangre del pacto eterno, por la sangre de Yeshua HaMashiach, que se ofreció a sí mismo, Señor, para un mejor pacto, papá. Te damos gracias por eso y porque tú nos das las herramientas para combatir, Señor, y romper todo pacto de tinieblas, Señor, por medio de la sangre del pacto eterno. Te doy gracias porque tú nos equipas para trabajar en el reino, Señor, para luchar contra las tinieblas, Señor, y salir victorioso, Señor. Por medio de la sangre de Cristo nos has hecho más que vencedores. Te doy gracias y te bendigo en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu
estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar. Para mí y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo